Buenos días a todos. Muchas gracias a la Junta de Castilla y León por invitarme a esta jornada. Bienvenidos a todos. Realmente yo no soy especialista en radón, soy arquitecto, lógicamente, y los arquitectos diseñamos edificios, no sabemos de radón, nos hemos encontrado con esta normativa. Realmente es de aplicación desde el 2019 que se promueve la modificación del Código Técnico en diciembre del 2019 y realmente entra en vigor en septiembre del 2020. Este dato lo quiero decir porque, claro, inmediatamente los arquitectos nos ponemos en marcha para implementar estas medidas de protección contra el radón, pero ya hay proyectos redactados en 2020 que entran en licencia y que todavía no estaba en vigor. Y por lo tanto se han construido edificios con posterioridad a 2020 que no tienen ninguna medida de protección contra el radón. Esto lo pongo en énfasis porque es verdad que ahora estamos poniendo detectores no solo en centros de trabajo, que es esta jornada, sino en viviendas y observando datos que a veces te tranquilizan y a veces todo lo contrario. Bueno, sabemos del mapa de ruido. Bueno, vamos a entrar un poco en avanzar. Vale. Este es el código técnico, el documento de salubridad, el HS 6, protección frente a la exposición del radón. La arquitectura diseña espacios funcionales y estéticos, pero debe garantizar la salubridad en los ambientes en los que vivimos y en los que trabajamos. En este contexto, el código técnico, en particular este DB de salubridad, de protección frente a la exposición al radón, pues se hace en el HS. La responsabilidad de los arquitectos es múltiple, es amplísima. Realmente yo cuando ejerzo de arquitecto digo, tengo una responsabilidad sobre mis espaldas, primero muy larga en el tiempo, pero además muy extensa en el número de responsabilidades que hay. La responsabilidad estructural es del todo conocida, que los edificios no se caigan, pero últimamente la responsabilidad en la salubridad de los que viven en esos edificios o de los que trabajan en esos edificios es cada vez mayor. Hay una sensibilidad especial con el ruido, con el medio ambiente, con el aire que respiramos y la renovación de las ventilaciones aquí cada vez son más exigentes y de la limpieza del aire es cada vez mayor la exigencia y la responsabilidad de los profesionales arquitectos, en exclusiva en muchas ocasiones. Por lo tanto, tenemos que evaluar el riesgo, diseñar y ejecutar soluciones constructivas y garantizar que las edificaciones mantengan a largo plazo un entorno saludable. Claro, se aprueba esta modificación del Código Técnico. Entra en vigor inmediatamente los colegios profesionales, desde el Consejo Superior de Colegios de España a todos los colegios provinciales y comarcales. Ponemos en marcha cursos de formación. Inmediatamente en el 2020 ya teníamos cursos de formación para todos nuestros arquitectos sobre radón. Claro, nuestra sorpresa es que el ponente que venía, que sí que era especialista en radón, nos decía, dice, esto es una cosa muy antigua. Dice, desde el año 89, el Stanley y todos esos de Pensilvania nos lo comentaban. Dice, esto lleva mucho tiempo y no nos hacían caso. Dice, el Consejo de Seguridad Nuclear, dice, no nos hacía, bueno, sí, decía algunas cosas, pero se ha tardado en trasladar a la población. Bueno, se hace un mapa de radón que le habéis visto y que ahora mismo con las mediciones recientes que nos habéis explicado se ha detallado bastante más. Era un mapa de radón que ya nos decían
que estaba hecho en base a muy pocas mediciones reales y que era una estimación. Bueno, a la provincia de Segovia, bueno, ¿qué hacemos los arquitectos? Pues claro, analizar inicialmente los riesgos, incorporar técnicas de ventilación, incorporar barreras y asegurar una buena ejecución en obra. Esto es complicado, porque los agentes que intervienen en una obra son muchos y muchas veces ahora tienes que lidiar con, sin ningún afán de poner o discriminar a los emigrantes, en la construcción tenemos que hablar con personas que se llaman Mohamed, Kevin, Brian o cualquier otra persona que no están formados en estas cosas y hay que explicarles uno por uno que hay que sellar cada junta, que hay que sellar cada encuentro, que hay que subir, etc. Fijaros la complejidad que tiene nuestro trabajo. El ámbito de aplicación se aplica para edificios de nueva construcción, para intervención en edificios existentes como ampliaciones. Solo de momento se aplica a la parte nueva que se amplía, cambios de uso cuando sea total o parcial según el caso, y reformas también se aplica solo a la zona afectada si permiten mejorar o modifican la protección frente al radón. Se permite aplicar el criterio de flexibilidad del código técnico en rehabilitación. Ese criterio a veces exime del cumplimiento porque se hace difícil el cumplimiento de la implementación de medidas contra el radón con interposición de láminas, porque a veces no se puede, y bueno, pues ese criterio existe. Quedan excluidos los locales no habitables con baja permanencia, los locales habitables con separación efectiva del terreno mediante espacios abiertos bien ventilados, en planta baja abierta o espacios abiertos. Ya se ha dicho por las anteriores ponentes que el nivel de referencia son los 300 becquerelios metro cúbico como promedio anual de concentración de radón en locales habitables. Dado que la concentración varía con el tiempo, el promedio anual puede estimarse con mediciones en pocos meses, siguiendo unas pautas del apéndice C del Código Técnico, que contempla condiciones desfavorables y el uso de factores de corrección. No es necesario medir en todos los locales. El contenido del apéndice C también determina el número mínimo de mediciones y ubicación de los detectores para que los resultados sean representativos del edificio. Sin embargo, el Real Decreto que hemos visto respecto de centros de trabajo, veis que es en algunos casos mucho más exigente y ya marca todos los detectores que hay que colocar, cómo, de qué manera, a qué distancia, cuántos, laboratorio acreditado y todo esto que acaban de decir nuestros compañeros. El caso de Segovia. Claro, en Segovia tenemos casi un 80% de los municipios con el código actual, con el mapa actual del radón, afectados por zona 1 o por zona 2. 113 en zona 1 y 51 en zona 2. Zona 2 es la más peligrosa, ya sabéis. Y el 80% de los municipios son pues muchísimos. O sea, prácticamente, y como Segovia se incluye en la zona 2, pues la población afectada es muchísima. En la zona 1, lo que dice el código técnico es que hay que poner una barrera de protección entre el terreno y los locales habitables o bien una cámara de aire ventilada estanca frente al radón. Claro, esto es una u otra. Y la zona 2 hay que poner las dos. Es decir, la barrera de protección y también la cámara de contención ventilada o un sistema de despresurización del terreno. Vale, ¿en qué consisten estos? Pues, bueno, en los edificios existentes podrán adoptarse medidas adaptadas siempre que se asegure la ventilación conforme a la normativa. Ahí la guía de rehabilitación frente al radón es un documento muy interesante
y muy efectivo para aplicarlo. Si el resultado con mediciones reales está entre 300 y 600 becquerelios, se aplican las soluciones de la zona 1. Si superan los 600, pues se aplican las soluciones de la zona 2, y si están por debajo, pues no es necesario actuar. Las soluciones constructivas, pues la barrera antirradón. Esta es una membrana impermeable especial que evita la entrada de radón. Esta membrana se coloca básicamente en la zona de planta baja, y tiene que colocarse de una determinada forma, subiendo por las paredes, sellando los encuentros con los pilares, con los sumideros, con las conducciones que atraviesan esto, y pues es una membrana cara. Cuando empezamos a aplicarlo, realmente llevamos prácticamente 3 años haciendo proyectos y colocando láminas antirradón en los edificios, y cuando se le dice al cliente, oye, que es que esto para una vivienda de 90 metros pues son 2.000, 2.500 euros más la colocación, o sea, que te gastas dinero. Y había clientes que decían, bueno, ¿y esto casi me sobra? Si aquí esto no se ha puesto nunca. Hay que explicarlo, esta labor didáctica hay que hacerla, esta labor de enseñanza a la población, los riesgos de la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaquismo, o la primera a los no fumadores, es tremendo. O sea que el riesgo es alto y hay que quitarlo. O sea, no hay que generar alarma social, pero sí que hay que actuar. Entonces, bueno, pues hay que colocar esa lámina. Cuando estamos en zona 2, además de esa lámina, hay que colocar una cámara sanitaria ventilada. La cámara sanitaria, pues siempre, oye, para separarse de la humedad, decíamos, sepárese usted de la humedad haciendo un forjado sanitario, y esa cámara ventílela, y tendremos que no nos sube la humedad, pero no nos sube la humedad y tampoco nos sube el radón, porque se ventila. Hay que tener unas cuantas aberturas que están medidos en el código técnico, cuántas hay que tener en fachadas opuestas para que esa ventilación sea efectiva. Y, por supuesto, se ha dejado de utilizar la solera. La solera es cuando el edificio no tiene cámaras sanitarias, sino que se apoya directamente en el terreno. La solera que se echaba grava y que se hacía una solera y ahí se construía, se acabó. Ahora hacemos lo que se llama soleras ventiladas. Bueno, vamos a ver la lámina. Esta es la barrera, es lo que hay. La lámina, pues básicamente es esto. Es un rollo parece muy parecido a la lámina asfáltica que se usa para impermeabilizar, pero es más cara. Para empezar, es más cara. Y es más específica, hay que tener su certificado CE y hay que colocarla muy bien. En cuanto a la cámara sanitaria ventilada, pues el radón sale del suelo y hay que entrar aire por un lado y salir por el otro, o al revés. Vale. Esto, bueno, pues es bastante efectivo, y es bastante fácil hacerlo en edificios de obra nueva. En edificios ya construidos, pues que no lo tienen, pues no. Esto es un sistema de cámara. Bueno, el forjado sanitario puede ser un forjado o una solera sanitaria. Un forjado es cuando haces unos muros y haces un forjado, un elemento estructural a un nivel, y queda el aire por debajo. Cuando hacíamos soleras, pues ahora hemos sustituido el sistema constructivo de soleras tradicionales sobre grava por un sistema cavity, que es el que aparece en la imagen. El cavity es unas cosas de plástico que hacen que se genere una solera y se apoya directamente sobre el terreno, poniendo uno encima de otro y teniendo una cámara ventilada efectiva. Al final es como tener una cámara ventilada.
Esto siempre es, y remarco, fijaros ahí donde el muro de ladrillo, que existan esas aberturas que comunican directamente con el exterior. Normalmente, muchas veces, no como en esta imagen, el terreno exterior está más alto. Es decir, la cámara ventilada queda bajo el terreno. Y hay que hacer lo que muchos arquitectos denominamos periscopios. Es decir, un tubo de ventilación que sale así, sube por el muro y vuelve a salir a la calle, al aire. Y esa ventilación, claro, tiene 2 codos. No es tan efectiva. Hay que meter más tubos y más conexiones que hagan esos periscopios para que la ventilación de esa cámara sea realmente efectiva. Todo esto lo da nuestra experiencia, pero tampoco tenemos ningún dato del código técnico que nos obligue a ello. Tendrá que mejorar. Otra solución es la ventilación forzada y natural. En España tenemos una costumbre de ventilar abriendo las ventanas. Muy instaurada, muy difícil de evitar, muy difícil de cambiar porque lo tenemos metido en nuestra cultura. Es decir, aquí ¿cómo se ventila? Pues se abren todas las mañanas 10 minutos las casas o cuarto de hora y ya está ventilado y se cierra y ya está. Y no, es mucho más efectivo tener un sistema de ventilación continuo, día y noche, en el que haya un aparato que saque aire y que meta aire. Y que se recupere el calor o el frío, dependiendo si estás en invierno o en verano, mediante un recuperador de calor. Y que además haya filtros, para que la calidad del aire interior sea mejor y por lo tanto más saludable. En viviendas o en edificios de nueva construcción, pues es exigible eso en algunos casos, en otros no, y es costoso. Es decir, se está implantando en edificios de alta calidad, pero cuando tú tienes que hacer una vivienda que no es tan de alta calidad o lo que quieres es abaratar, no se pone de momento, pero se terminará imponiendo por la calidad del aire que respiramos todos los días. Aquí hoy estamos hablando de centros de trabajo en gran medida, pero nosotros pasamos nuestra mayor parte del tiempo en los hogares. Dormimos en los hogares. Aquí trabajas. Estábamos hablando de 50 horas de trabajo anuales para poner un detector. Fijaros en las horas que pasamos en nuestra casa, solo durmiendo. O sea, la mitad de nuestra vida. Entonces, los hogares son mucho más importantes que los centros de trabajo frente a la exposición del radón. Esta es la solución que hablaba de recuperador de calor, de entrada de aire, de salida de aire y de renovación constante del aire y de la calidad del aire interior y con sus sistemas de filtración. Otra solución ya casi cuando no queda más remedio en edificios existentes es despresurizar el terreno. Es decir, claro, si el terreno bajamos la presión para que el aire se salga, en vez de entrar al edificio, se salga al exterior, o hacer una arqueta y una chimenea para que el aire, el radón se vaya a cubierta, pues es un sistema más costoso, desde luego. Ahí lo tenéis. Con un extractor, con una despresurización que estará todo el rato. Bueno, pues como conclusiones, las cámaras sanitarias ofrecen una mayor eficacia preventiva, seguida por las barreras antirradón. Los sistemas de ventilación presentan una eficacia complementaria, dependiendo considerablemente del tipo y características del edificio y su entorno. Estas soluciones nos ayudarán a no solo cumplir la normativa, sino saber que las personas que habiten en estos edificios se mantendrán seguras a lo largo de la vida del edificio.
Claro, hoy hemos visto aquí los mapas de ruido actualizados con algunos datos que ya nos habían anticipado los responsables de sanitarios farmacéuticos que estaban haciendo las mediciones para la Junta de Castilla y León, las 6.000 mediciones que se han hecho, y nos anticipaban, dice Alberto, hay algunas sorpresas. Por ejemplo, en la zona de Sepúlveda y tal, pues nos estamos llevando sorpresas agradables. Los niveles de radón son más bajos de los que esperaba, de los que marcaba el mapa de ruido de radón. Sin embargo, esas sorpresas agradables en unas zonas, había sorpresas desagradables en otras zonas, como en la zona del Espinar, con niveles de radón mucho más altos de lo esperado y mucho más altos de lo que marcaba el mapa de radón del código técnico. Y bueno, pues esto hay que irlo transmitiendo. A mí me lo han ido filtrando algunos datos y hemos ido aconsejando a los arquitectos que trabajan en esta zona, en esas zonas, que aconsejen a sus clientes no hacer sótanos. Fijaros qué cosa más sencilla. Claro, es que aquí habéis visto edificios en planta baja, pero hacer sótanos en una vivienda es muy difícil detener el radón. ¿Cómo? Porque la lámina la colocas, ¿vale? En planta sótano, en planta baja, pero al sótano le entra, o sea, tiene muchas facilidades para la entrada del radón. Y dices, bueno, pues lo pongo también en planta baja. No, hombre, en el sótano no se vive, pero hay una puerta que baja a la escalera al sótano y no hay forma humana de aislarla. Tienes que hacer implementaciones de sistemas de ventilación, tienes que... Todo esto, bueno, pues no me voy a extender, ya hemos acabado, ¿no? Casi. Bueno, los profesionales arquitectos estamos implicados al 100% en esto, como no podía ser de otra manera. Y muchísimas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición.